comenzamos el año habíamos planificado una cosa totalmente distinta. Esta materia de didáctica de la historia, a ver, es muy importante dentro de la carrera porque es como que nos da la base para luego poder ir al aula y trabajar, en definitiva, nuestra disciplina. Lamentablemente es una materia en donde el vínculo, podemos decir, el feedback que se da con ustedes tiene que ser permanente, porque si no, queda simplemente en una cuestión de yo darles documentos para que ustedes analicen, a lo mejor presentar una simple discusión en un foro donde todos van aportando alguna idea en relación a lo que entendieron del material, o alguna actividad práctica. Pero bueno, sepan entender que es un poco las posibilidades que nos que nos da en definitiva la plataforma en este momento, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decirles? Que ya yo al contar con este recurso, puedo de alguna manera planificar otra estructura de clase, a lo mejor que complemente lo que hemos venido haciendo en Classroom. Yo sé que hay muchos que han tenido problemas, han tenido dificultades. Alguien me planteó, no le encuentro la lógica a la materia y tiene toda la razón, o sea, ¿por qué? Y porque se ha ido estructurando de una manera en donde ha faltado esa articulación, a lo mejor de mi parte, en donde ustedes pudieran entender la idea de cómo se estructuraba. Por otro lado, yo hasta el día de hoy no les pude subir el programa de la materia debido a que, por esta cuestión que les estoy planteando, el programa necesitó ser modificado, necesitó incorporársele algunas cosas, sacársele otras, plantear otro tipo de alternativas en cuanto a las actividades prácticas que ustedes tienen que entregar, siempre pensando en función de esta situación que atravesamos de pandemia. Entonces, bueno, hubo que reorganizar prácticamente todo. Y bueno, hace muy poco tiempo cuento con el programa para poder facilitárselos hoy y ustedes que vayan viendo cómo ha sido la estructura o qué es lo que se ha planificado en definitiva en relación a cada una de las clases que ustedes han venido teniendo. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo que sí les pido es que nos vayamos ordenando, ¿sí? Que cuando uno pregunte, que me habilite el micrófono, entonces yo ya sé con quién estoy hablando y a partir de ahí, bueno, cuando él termine o ella termine, se conecta otro y tratamos de ir de alguna manera salvando las dudas. No sé si alguien quiere preguntar, alguien quiere comenzar. Francisco. Bueno, buenas tardes a mis Buenas compañeros y tardes. compañeras. No, lo que yo mayormente dudas tenía era Sí. para dónde se orientaba la materia, ¿no? Porque los textos no eran algo muy complejo de leer, em, pero al ser todos relativamente parecidos, no sabía bien, aparte Sí. no tenía como la mirada de usted hacia dónde estaba apuntada en la Bien. materia. Francisco, te contesto. Es muy lógica la pregunta que me estás haciendo, ¿sí? Yo también, si estaría en tu lugar, estaría formulando lo mismo. En definitiva, mira, la materia se ha estructurado en tres grandes unidades, ¿sí? La unidad número uno hace fundamentalmente a lo que llamamos la historia como ciencia social y su didáctica. Entonces, las clases que yo planifiqué aproximadamente de la 1 a la 4 están en función a esa unidad. Un poco la idea de la unidad era que ustedes vieran cómo había cambiado el paradigma sobre el cual se había sentado en la historia en estas últimas décadas, a partir del análisis de diferentes fuentes, autores, y también analizar cómo ese paradigma había sido tomado por una ciencia que estoy seguro que ustedes, algunos están cursando, otros ya habrán cursado, que es historiografía. Y con la historiografía también podemos decir, la didáctica unifica muchas de sus ideas y de sus lógicas de trabajo, porque es en función a la historiografía que nosotros vamos a tomar un determinado posicionamiento a la hora de dar clase. Entonces, a partir de esa lógica se fue estructurando la unidad número uno. Y vos vas a ver diferentes temáticas en cada una de ellas que si bien mantienen como cierta lógica de decir, bueno, me está hablando prácticamente de lo mismo, las clases están definidas con autores que tocan temas específicos en relación a los contenidos que esa unidad tiene.
O sea, el armado de la clase no ha sido un capricho de mi parte, sino que responde a cada uno de los contenidos que la unidad posee. Que si ustedes luego van a lo que acabo de subir en la plataforma, van a ver el programa con el desglose de cada unidad y yo creo que ahí va a quedar un poco más entendible el propósito o hacia dónde yo me quiero dirigir con el dictado de la misma. ¿Sí? La idea es, a ver, en grandes rasgos, darles a ustedes un fuerte basamento conceptual acerca de cómo es la historia hoy, cómo se trabaja, cuáles son los principales autores que analizan la historia y la cuestión didáctica, ver dónde estamos parados en este momento desde el punto historiográfico, analizar cómo esa mirada historiográfica se refleja o no en el interior de las aulas, para luego ya a comienzo de la unidad 3 empezar fuertemente con la cuestión de la clase. Cómo doy una clase de historia, cómo la trabajo, sobre qué fundamentos, el tipo del diseño curricular, cómo armo un programa, cómo selecciono los contenidos. ¿Me entienden? La tercera unidad es una unidad que si bien vamos a tener algunas cuestiones teóricas, se asienta mucho en la cuestión práctica. Pero yo necesito que, podemos decir, todo el otro material correspondiente a la unidad número 1 y 2, que es como una profundización conceptual, ustedes las tengan, para poder de alguna manera luego discutir en cuanto a cómo han formulado un programa, un contenido o cómo planifican una clase. ¿Sí, Francisco? Sí, profe, entendido. Gracias. Bien. Chicos, no sé, ¿alguien más que quiera preguntar? Profe, yo, Victoria. Victoria, sí, Victoria, decime. Bueno, yo le quería preguntar sobre la transposición didáctica que tuvimos Sí. que hacer en el anteúltimo trabajo. Bueno, por ejemplo, con mis compañeros enviamos la transposición y nos gustaría saber si las leyó o si pudo corregirlas para ver si tiene alguna corrección. Te soy sincero, he estado medio retrasado con las correcciones por el mismo problema que planteaba al comienzo. He estado con la computadora mal. Entonces, por ahí lo que estaba corrigiendo lo hacía a través del teléfono. Por consiguiente, a ver, voy retrasado, pero prometo ponerme al día con los trabajos que me han presentado, ¿sí? La transposición didáctica tiene fundamentalmente dos autores sobre los cuales yo me quise posicionar y sobre los cuales quise trabajar. Uno es Ivo Matossi, que habla del tema de la transposición, y otro es Yves Chevalier, ¿sí? La idea es ver, en definitiva, cómo la transposición didáctica en tu futura profesión como docente te va a servir para poder transmitir los contenidos históricos a tus alumnos. Ustedes hoy en la actualidad están, obviamente, incursionando en diferentes materias históricas. Ahora, ¿cuál es el problema de esas materias y de los autores que ustedes trabajan? El problema es la complejidad. O sea, son autores que son muy complejos para leerlos, siempre, obviamente, tomando como referencia el alumno de secundaria. Si yo tomo cualquiera de esos autores con los cuales ustedes trabajan y a lo mejor quiero tomar sus ideas y volcarlas directamente al chico de secundaria, va a ser muy difícil que el alumno de secundaria me lo pueda comprender. ¿Por qué? Porque son contenidos muy elevados. Entonces, la idea es que ustedes vean a partir de estos autores qué recursos y qué cosas puedo utilizar para que ese contenido pueda, en definitiva, llegar a los alumnos transformado, articulado, haciéndose eso que estos autores dicen, transposición didáctica. Claro, ¿Sí? porque era la primera vez que nosotros, hablando de mi grupo, ¿no? Sí. Hacíamos una transposición didáctica. Si bien ya en una materia habíamos leído de Chevalard, la transposición didáctica habíamos leído, pero nunca habíamos hecho una. Por eso como que nos costó, no sabíamos, digamos, por dónde arrancar a transponer, no sé cómo se diría. Y vuelvo te entiendo totalmente, Victoria, y vuelvo a repetirte lo mismo que les decía al comienzo de este video a los chicos. A mí me ha faltado el recurso tecnológico. Si yo hubiera tenido el recurso tecnológico, no tengan ninguna duda que hubiera planificado con ustedes, no simplemente un PDF
o subirles una clase, un video y darles así directivas muy generales. Tengan la plena seguridad de que hubiéramos convertido este espacio de análisis, discusión, para que ustedes plantearan sus dudas. Hoy ya lo tienen, hoy está previsto, o sea, a partir de acá, todos los lunes, más allá de lo que yo vaya publicando en el tablón, ustedes van a tener este espacio para plantear dudas, problemas, discutir sobre determinados autores o temas que no se hayan entendido. Esa es un poco la lógica y por eso me urgía a mí poderme contactar con todos ustedes. No puedo ir hacia atrás, pero si a ustedes les parece, por ahí para la clase que viene, hacer como una síntesis de las últimas 2 o 3 clases, yo lo podría hacer. ¿Sí? Tomar algunas clases anteriores y empezar a ver en qué cosas ustedes han tenido mayores problemas para poder avanzar ya a paso firme. ¿Sí? Sí, o por ejemplo, si pueda, no sé, tipo unos tips o algo así, no sé cómo se diría, para, por ejemplo, hacer una transposición. Sí, si nos sí. Claro, como para poder basarnos en eso y ver si lo hacemos bien o lo hacemos mal, o en Bien. qué temas tenemos que basarnos más que en otros. Porque El tema de la transposición didáctica es un tema bastante complejo, en función de que muchas veces cuando uno quiere transmitir determinado contenido a los alumnos, tiene que tener en cuenta la edad que estos tienen, ¿sí? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de la Revolución Francesa a chicos del ciclo básico, estoy hablando de segundo, tercer año, a hacerlo con chicos que están en un quinto o sexto año del ciclo orientado. Y vos me decís, bueno, pero ¿cuál es la diferencia si, bueno, entre uno y otro tal vez los separa 2 años a lo mejor de edad? Pero en esos 2 años de diferencia, los chicos que están en el ciclo orientado han alcanzado un nivel de abstracción, la posibilidad de establecer vínculos y relaciones que no necesariamente tienen que estar escritas, sino que se pueden establecer a partir del análisis de un documento y la discusión, cosa que es muy difícil de realizar con los chicos del ciclo básico. Por consiguiente, la forma de trabajo, la forma de cómo vos vas a enseñar ese tema va a depender, en primer lugar, de la edad de los alumnos al cual va destinado el tema. Y por otro, también tenés que tener muy en cuenta la selección del material didáctico con el cual vos vas a trabajar. En definitiva, ¿qué te quiero decir? Es clave y es muy importante el tema del libro de texto. ¿Con qué vas a trabajar? Hay muchos que dicen, y bueno, yo cursé tal materia en el profesorado y hice un resumen buenísimo. Hice un resumen buenísimo de todos los autores, qué sé yo, que me enseñó el profe Aguirre. Sí. El profe Aguirre me enseñó todo, hice un resumen buenísimo y ese lo voy a guardar cuando yo tenga que enseñar en el secundario, bueno, lo vuelvo a utilizar. Y vas a cometer un grave error, porque ese material, ese resumen, está pensado y articulado para gente que se va a formar como docente, pero no para un alumno. Claro. Entonces, te hago una pregunta, Victoria. ¿Vos con qué trabajarías para hacer esa transposición? Bueno, nosotros en el grupo hicimos una transposición para cuarto año. Y fuimos como con muchos libros y empezamos a sacar temas. De todo sacamos un poco de información. Entonces lo que hicimos es tratar de desglosar un poco la vida de San Martín. Entonces no dar solamente la biografía que se da siempre, sino que tratamos de ir por ejemplo, como era cuarto, ir por un lado del amor, ir por un lado de lo que le gustaba hacer San Martín, los hijos de San Martín, y como que fuimos basándonos en muchas cosas. No sé si estuvo bien, pero nosotros como que estábamos medio perdidos y tratamos de todo buscar y como que ir resumiéndolo, digamos, a todo. Bien. A ver. Y también enseñar algo que no se enseña siempre, sino que ponen información que capaz que no, en la escuela secundaria no la daban. O por ejemplo, cuando yo iba a la secundaria siempre era la misma biografía. Y capaz que, no sé, por ejemplo, nosotros encontramos que a San Martín le gustaba mucho bailar o cantar, y eso no lo daban. Entonces, nosotros proponíamos poder hacerlo más amplio, digamos. Bien, en primer lugar, han trabajado de una forma muy interesante, ¿sí? Yo me animaría a decir una forma correcta. Vos, lo primero que referenciaste, fuimos a diferentes libros de texto que se utilizan en el secundario y tratamos de indagar sobre la vida de San Martín.
tratando de rescatar algunos aspectos que no son tenidos en cuenta o que normalmente no se enseñan en la clase del secundario. Claro. Está muy bien lo que han hecho, está muy bien, más allá de que puede o no responder a un programa diseñado para un curso en específico, ustedes han tratado de hacer la biografía de uno de nuestros grandes héroes, ¿sí?, basados en material del secundario, pero con una visión que sale de la estructura tradicional. Han tratado de buscar alguna alternativa para mirar a San Martín desde otro lugar. Y eso me parece muy bueno. Y ustedes han hecho ya ahí Profe, están haciendo una transposición. Sí, no sé quién me está hablando. Edith, Edith, ¿se sí, puede Edith. usar lo que los chicos utilizaron como para atraer el interés de los chicos y después dar sin más lo que Sí, está en el programa? totalmente, totalmente. Claro, Lo primero que ustedes tienen que tratar de captar del alumno es el interés, ¿sí? El interés por la temática que van a desarrollar. Y tratar en lo posible de salir de la clase tradicional. ¿Cuál es la clase tradicional? Y en la cual el profesor habla, tiene ya una clase armada, estructurada, en donde no se le da posibilidad de participación al alumno y en donde a lo mejor la clase se reduce a hablarles de un determinado tema y después de decirle, bueno, les doy 10 preguntas de un cuestionario, ustedes las tienen que resolver en base al material que encuentran en tal libro, de tal página a tal página. Entonces, me parece lindo lo que han hecho los compañeros en relación a indagar sobre determinados autores y ver la posibilidad de plantear un San Martín diferente desde una lógica no tradicional. Yo creo que ahí están buscando la manera de hacer esa transposición que tanto Chevalier como Ivo Matossi plantean en los materiales de lectura que yo les he dado. Sí, sí, Edith, no sé si te pude contestar. Sí, profe, me contestó bien. Y Perfecto. otra pregunta, profe, la última. Sí, Teníamos sí. una duda de que si la transposición, cuando hacíamos la transposición, ¿era solo el tema o tenía que ser toda una clase? Porque no sabíamos si planificar una clase con la transposición o hacer solo la transposición. La transposición didáctica hace referencia a toda la temática que vos tenés para desglosar o trabajar en esa clase. Yo, por ejemplo, te digo, bueno, vamos a hablar acerca de la Revolución de Mayo, ¿sí? Y en la Sí, clase de hoy vamos a trabajar el tema de la soberanía, el tema del poder, el tema de la escisión del poder, ¿sí? O exclusión del poder, a quién le correspondía el poder una vez caída la monarquía española. Entonces, bueno, vos lo vas a trabajar desde los libros de texto, pero es una temática en donde te vas a preocupar por tratar de llevar al alumno una idea clara de lo que es el concepto de soberanía y cómo ese concepto de soberanía se vincula o no con la cuestión de la revolución, ¿sí? Pero a ver, no es que vos una parte de la clase la vas a desarrollar de forma tradicional y otra clase por una manera alternativa. No, vos tenés que plantear toda una clase desde una sola lógica. Y claro. con esto no quiero decir que una clase tradicional esté mal. No, por favor, que no se malentienda. Hay muchos docentes que planifican clases tradicionales y lo hacen muy bien. Lo que nosotros acá planteamos desde la didáctica es darles a ustedes otras herramientas, otros instrumentos para que a la hora de pensar armar una clase, sea en el curso que sea, no les resulte algo complejo y sea algo familiar, que lo puedan hacer sin problemas. ¿Sí, Victoria? Sí, profe. Está Bien. por entrar mi mamá, por eso voy a hacer el micrófono. Está bien, está bien. Chicos, no sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta. Sí, profe. Sandra, sí, te escucho. Sí, otra duda que nos surgió con respecto a la materia, en realidad con los textos, es ¿cuál Sí. es el paradigma? Porque todos los autores dicen de que nosotros tenemos que dar clases y pararnos en un paradigma y de ahí dar clases, o sea, siempre tener en Bien. claro el Yo te paradigma. diría, el paradigma sobre el cual nosotros nos estamos parando es un paradigma que está en proceso de construcción, que no ha Ah, sido totalmente definido. Nosotros hemos presenciado el derrumbe de ciertos paradigmas sobre los cuales se sentaba nuestra disciplina. Y estamos en un proceso de construcción
construcción de nuevos paradigmas. En esta construcción de nuevos paradigmas hay toda una lógica historiográfica que de alguna manera intenta dar cuenta o explicar lo que está sucediendo en este último tiempo. Por eso yo en las primeras clases de la unidad les di un enfoque historiográfico para que ustedes de alguna manera supieran dónde estamos parados y que pudieran entender que en este momento hay un quiebre de los paradigmas y estamos como en una etapa de conformación de un nuevo paradigma. Ahora, si vos me decís desde qué mirada metodológica usted, profesor, se está parando para trabajar la materia, yo con ustedes estoy trabajando la perspectiva del construccionismo, ¿sí? La perspectiva construccionista, ¿sí? Construir el conocimiento en base tanto a lo que yo puedo aportar dentro de la clase como el feedback que se llama, que me pueden dar los alumnos al momento de tratar un tema en especial. ¿Sí? Nosotros estamos parados desde una lógica más constructivista. Esa es un poco la idea general de esta didáctica, porque si no, estaríamos situados, obviamente, en paradigmas que el día de hoy han quedado como, no te digo obsoletos, pero como que están siendo muy discutidos por, sobre todo, aquellas personas que se dedican al tema de la historiografía, ¿sí? Sobre todo, qué sé yo, en autores que ya están planteando pensar una nueva lógica para entender y hablar de la historia mundial o, qué sé yo, de la historia argentina. Hay muchísimos autores que están de alguna manera poniendo en tela de discusión, de debate, todos estos temas que yo de alguna manera les estoy acá mencionando. O sea que en teoría nosotros estamos ahora construyendo la mirada que vamos a tener el día de mañana. Exactamente, estamos en un proceso de construcción, en un proceso de búsqueda. Por eso vos vas a ver que no hay posturas historiográficas definidas a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, está muy en boga la historia de las mentalidades, ¿sí? Pero dentro de la historia de las mentalidades o de las ideas, como algunos lo llaman, podés ver diferentes maneras de interpretar la historia. Por ejemplo, está la historia de la infancia, está la historia de las mujeres, está la historia, no sé, del obrero. Vos vas a tener diferentes miradas acerca de la historia en donde el principal protagonista es un sujeto social que de alguna manera se convierte, como yo diría, en el eje principal sobre el cual está de alguna manera articulada esta idea. Pero vuelvo a repetirte, es una idea que está en proceso de construcción y sigue siendo muy discutida a nivel mundial por los grandes referentes que tiene nuestra disciplina. Y por eso, si ustedes se fijan, en algunas de las clases anteriores yo les había subido debates historiográficos. Les subí un debate historiográfico, bueno, para que de alguna manera vieran ustedes cómo se está posicionando el mundo en relación a la historia y qué estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Si yo te pregunto de ese debate, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué me dirías? Con el debate con respecto a esta mirada historiográfica, ¿cómo estamos nosotros en relación al mundo? ¿Seguimos una línea similar al mundo o vamos por atrás? Bueno, a mí la entrevista que me llamó la atención, por ejemplo, es el señor francés Sí. Ravel, ¿puede ser? Ravel, sí, Sí. Jacques Ravel. Claro, cuando le hacen la entrevista, él dice que ellos estaban muy centrados en la forma de pensar de los franceses. Y, y bueno, entonces que ellos estaban como cegados por su manera de ver la historia y que llegó un momento de que se tuvieron que abrir hacia el mundo porque se dieron cuenta de que estaban equivocados. Exactamente. Y yo lo que, a propósito, yo coloqué ese video para que ustedes vieran que mucha de la historia argentina, ¿sí? Muchos de los autores que ustedes han trabajado en materias vinculadas a nuestra historia, siguen los parámetros de la escuela francesa, ¿sí? Desde Anales en adelante, la historia argentina lo ha tomado a Francia como un referente civilizatorio, modernizador, y también en la forma en que se escribía la historia. Pero tú vas a ver que ya más allá del año 50, 60, hay como una revisión de estas miradas y empiezan a cobrar mucha importancia escuelas como la alemana, escuelas como la inglesa, y en las últimas décadas mucha importancia la escuela norteamericana, con la cual la mirada que se tiene acerca de la historia ha cambiado, se ha modificado.
Entonces, si vos me decís, yo sigo atado a un paradigma, al paradigma o a la mirada de la escuela historiográfica francesa, por ahí te estás perdiendo los grandes avances que se han producido en la disciplina desde la perspectiva de otras escuelas que están presentes en el mundo. Entonces, en Argentina es como que estamos buscando de alguna manera cómo adaptarnos a estos cambios, viendo en líneas generales qué transformaciones está viviendo el mundo y ver si es posible que esos cambios y esas transformaciones se trasladen a la gente, sí, que se encarga de escribir nuestra historia, ¿sí? Por eso yo en la última clase, la clase 9, les decía, vamos a trabajar sobre los libros de texto que se utilizan en el secundario. Y un poco la idea era esta, que ustedes se dieran cuenta que los libros de texto de la mayoría de las editoriales que hoy se utilizan, me atrevería a decir, un 85% de esos libros responden a una lógica historiográfica liberal, ¿sí? Si ustedes quieren, tradicional, mitrista, que simplemente ha repetido la historia de manera lineal y en donde no se pueden observar cambios significativos. Es como que la historia argentina, la gente que escribe historia, las editoriales que producen historia, es como si se hubieran quedado en las primeras décadas del siglo XX, más allá, obviamente, que le han adaptado cambios vinculados a lo tecnológico, qué sé yo, epígrafes, imágenes, vínculos con páginas de internet o lo que sea, no han logrado hacer una transformación de la producción que esos libros reflejan. Por eso ustedes tienen tantos problemas. A lo mejor los profesores están trabajando con autores que tienen una mirada histórica muy diferente a la que se van a encontrar en los libros de texto. Y entonces ese es un gran problema que ustedes van a tener que solucionar. Un problema que se vincula fuertemente con lo que recién Victoria me preguntaba, la transposición didáctica. ¿Cómo hago para enseñar una disciplina que la aprendí de esta manera cuando los libros de texto me están diciendo una cosa totalmente diferente? Y también se van a encontrar con la otra. Muchos docentes que hoy normalmente están actuando en el secundario siguen trabajando bajo parámetros tradicionales. Si uno les menciona a algunos de los autores que ustedes seguramente han leído en diferentes materias, les van a preguntar, ¿y quién es ese? ¿Lo viste alguna vez? ¿Lo leíste? No. Entonces van a tener que convivir también con esa gente. Por eso les digo, el ingreso a la docencia en este ámbito en donde el paradigma está cambiando, está conformándose, también va a presentar debates, va a presentar maneras distintas de entender un periodo histórico y nos va a dar la posibilidad a nosotros de ser protagonistas de ese cambio. Ustedes van a ser protagonistas de ese cambio. Ese cambio va a permitir pensar la historia desde un lugar diferente y dejar esta lógica que siempre plantean los alumnos. La historia es triste, aburrida y realmente me despierta poco interés. O sea, lo que yo intento es todo lo contrario. Y eso es lo que yo intento que ustedes desarrollen el día de mañana al planificar una clase. Lo tradicional, la clase tradicional sí está buena. No vas a hacer de las, no sé, 20 clases que tengas al año en tu materia, no vas a hacer 20 clases alternativas y dinámicas. Seguramente vas a caer en una o dos tradicionales, pero la que pienses de forma alternativa, con otro tipo de recursos y con otra mirada, seguramente va a ser la que vos, en la que vos te vas a sentir mejor y en donde realmente vas a decir, bueno, logré la idea que me había propuesto, interesar a los alumnos de la etapa histórica a la cual yo les quería reflejar o les quería enseñar. ¿Sí? Ok. No sé si alguna pregunta más. Yo lo que les propongo a todos, si les parece, es en la clase que viene publicar algo del material, ¿sí? Para la clase nueva, pero irme unas clases hacia atrás, ¿sí? Y dar como lineamientos generales, puede ser desde la clase 7 en adelante o desde la clase de la transposición didáctica que por ahí me planteaba Victoria, dar algunos ejemplos y ir haciendo como un combo. 2 clases en una, ¿sí? De manera muy general para que ustedes vayan haciendo una revisión de los materiales y que puedan de alguna manera ir planteando las dudas.
¿sí? Para que vayámosle sacando más provecho al material que yo les voy de alguna manera subiendo. ¿Sí? Porque, a ver, si uno no les da la Profe, explicación, se vuelve complejo. Sí, no sé qué me habla. profe, yo, Blanca, le hablo. Blanca, sí, Blanca, Blanca, decime. Sí, sí, te escucho. yo le quería sí, yo lo que quería consultarle sobre el trabajo que hay que entregar ahora, que Sí, usted da como unas preguntas que son como guía, pero, y da los textos, ¿no es cierto?, donde nos tenemos que basar para hacer como un tipo informe, ¿no? ¿No? Las sí. preguntas son como una guía para ir respondiendo y son Las apreciaciones más preguntas, que nada de nosotros. exactamente, las preguntas son como una guía orientativa, ¿sí? No las tienen que tomar textuales. No es que, a ver, la Bien. pregunta dice tal cosa y buscar la respuesta textual, sino como una orientación para que ustedes puedan hacer ese informe crítico. Pueden seguir el lineamiento de las preguntas que les he dado para responderlas o no, o seguir más o menos la estructura que yo planteo ahí en cuanto a la lógica de lo que quiero saber. ¿Se entiende? La Claro, idea y es es, en base a la lectura y apreciaciones nuestras. exactamente, en base a la lectura que vos haces de los materiales, qué apreciación has logrado tener, ¿sí? Para darle respuesta o no a los interrogantes que yo planteo. Pero a ver, no necesariamente es pregunta-respuesta. Vos podés hablar en general de las apreciaciones vinculándolas con esa guía que te da. Lo único que no te tenés que salir del parámetro, que son 5 carillas. Ustedes me dirán, ¿y por qué coloca eso? Porque quiero ver qué capacidad de síntesis ustedes tienen, ¿sí? Qué capacidad de síntesis y de análisis al trabajar con los textos. ¿Se entiende? No, a ver, los trabajos que yo les voy a pedir no van a ser trabajos kilométricos, van a ser trabajos de 4 carillas, 5 carillas, informes críticos, que es más o menos la dinámica que en esta situación que nos encontramos, he encontrado que puede ser más efectiva, a lo mejor para trabajar con ustedes. Ojalá para agosto y septiembre ya podamos salir de esto y volvamos al ámbito del aula. Es más, Dios quiera que suceda eso, porque ustedes ya van a ir a hacer las prácticas. Ya hay muchas cosas que por más buena voluntad que yo coloque de este lado, es imposible hacerlas si no tenemos al frente un pizarrón, y es imposible que se pueda estructurar de una manera eficiente simplemente con este medio. Yo sé que del lado de ustedes le ponen muchísima voluntad y tengan la plena seguridad que del lado mío también, pero hay cosas que se nos van a escapar, tanto a ustedes como a nosotros, porque el recurso no es como que no nos va a dar la posibilidad de generar otras instancias, otras situaciones que en la clase presencial se dan. ¿Sí? Profe, Pero una bueno, consulta sí, sí, de lo que Edith, dijo Blanca, Edith. sí, Edith, te escucho. Como dijo que es un informe crítico, entonces pueden ir nuestras apreciaciones personales, porque tenemos Tienen, entendido que el informe es sin apreciación personal. vos tenés que hacerle una crítica a los autores, ¿sí? Pero Ah, la crítica a los autores desde un posicionamiento. O sea, tal autor habla de tal cosa en donde se deja ver tal otra, ¿sí? Vos te vas a encontrar que en los materiales hay autores que hablan de determinado tema y hay otros que los contradicen y hay otros que lo plantean desde otro lugar. Entonces, más o menos esa es la lógica que ustedes tendrían que seguir. A ver, yo no los voy a poner a criticar a autores que son, a ver, pedagogos, historiadores, porque, a ver, no desmerezco la capacidad de ninguno de ustedes, pero sería, creo, en esta instancia demasiado pretencioso poder hacerlo. Entonces, claro. es una mirada crítica en función a cómo interpretan estos autores, ¿sí? La cuestión de los libros de texto y qué es lo que ustedes, en definitiva, han observado. Muchos me pueden decir, bueno, pero yo no he hecho prácticas, perfecto, pero has sido alumno del secundario. Entonces, recordando tus viejos profesores, ¿sí? ¿Cómo era la forma de enseñanza que tenían? ¿Qué es lo que hacían? ¿De qué manera trabajaban? Sí, Víctor. ¿Podemos dar un ejemplo de algo así? Por ejemplo, de lo que Podés. hemos visto o de algún libro de texto que querramos Sí, criticar sí. o Podés llevar darlo. Podés darlo. Yo lo que vuelvo, a ver, lo que se van a encontrar en los libros de texto, no sé si los va a sorprender o los va a hacer llorar.
¿Por qué les digo esto? Porque se van a encontrar de que el libro de texto de la década del 80 sigue siendo reproducido en la actualidad con mínimos cambios. Hay cambios en cuanto sí a cómo se estructura hoy la información, las imágenes, la posibilidad del vínculo, qué sé yo, con alguna página. Pero a ver, la forma en que se escribe e interpreta la historia sigue siendo la misma. Es como que hemos avanzado en la disciplina, pero el libro de texto no está reflejando ese avance. Y eso es de alguna manera el principal punto de discusión que yo ahí les doy para que ustedes analicen. Y que no es, y lo que yo quiero ver si esa situación que se ve en los libros de texto en Argentina es una situación que se puede trasladar a otros lugares de Latinoamérica. ¿Sí? En Latinoamérica, por eso ustedes ven que por ahí yo les doy algún material de México. En Latinoamérica, ¿esta situación es la misma? ¿Sí? En definitiva, el libro de texto trabaja una temática o un tema en especial, pero eso realmente responde a la mirada que hoy actualmente la historia tiene sobre ese tema, o se ha quedado muy atrás. Ese es el planteo de la lógica con la cual ustedes tienen que mirar o leer en definitiva el material propuesto. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Eso Profe, es. no sé si puede ver Sí. los comentarios, Ah, eso le iba a decir. Ahí voy a los chats. porque Gustavo hizo una pregunta que está buena y no sé Sí, si la perdón, puede. Gustavo, teneme paciencia, yo también soy nuevo en esto, ¿sí? Soy nuevo en esto, así que tengo, profe, estaría bueno que nos dé ejemplo de cómo debe ser una clase con un tema de composición. Sí, la idea es empezar a trabajar las clases, pero no te me apures. Ya el tema del trabajo con las clases está de alguna manera definido para la unidad número 3. En la unidad número 3 vos te vas a cansar de hacer clases. Pensar en objetivos, ver cómo se arma un programa, discutir los contenidos y ver algo clave que bueno, nosotros ya venimos trabajando desde el año pasado, que es el diseño curricular. ¿Qué es el diseño curricular provincial? ¿Qué importancia tiene o no el diseño para el dictado de historia y de las diferentes disciplinas que tenemos en el secundario? Nosotros, para que ustedes, simplemente hacerles un adelanto de algunas cuestiones que seguramente voy a plantear en clases siguientes. Nosotros aproximadamente venimos funcionando sin un diseño curricular, me animaría a decir desde el año 2010 en adelante, 2012 en adelante, no tenemos diseño curricular, porque el diseño curricular que existía era para ciencias sociales, que hoy ya ciencias sociales no se da más en el secundario. Y para el ciclo orientado, que sería cuarto, quinto y sexto año, nunca existió diseño curricular de historia, nunca. Entonces, ¿cómo hicimos los profesores? Y de alguna manera fuimos articulando con el material que venía desde Nación, los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, y de ahí, con acuerdos institucionales entre los colegas, fuimos como armando los programas para los diferentes años y se puede decir las diferentes orientaciones que tienen los colegios de secundaria. Bueno, ya desde el año pasado se ha estado trabajando fuertemente en el diseño, ya tenemos diseño del ciclo básico y nosotros en este momento estamos trabajando sobre el diseño del ciclo orientado, que a más tardar yo creo que en octubre, noviembre tendría que salir. Y esa es una gran noticia porque nos va a posibilitar a nosotros no navegar yo diría, en un mar que no conocemos, sino tener ya definida de manera bien precisa qué contenido, qué dar, cómo darlo, qué trabajar. Y esto que les decía, la cuestión de la mirada historiográfica, la cuestión del tiempo, la cuestión de los procesos históricos que va a estar definido en esos nuevos diseños, que es algo que nosotros vamos a trabajar. Por eso, tanto la unidad 1 como la unidad 2, básicamente es dotarlos a ustedes de ciertos elementos teóricos, ¿sí? Desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de las miradas históricas que hoy se trabajan.
Por eso la unidad número 2, ustedes la ven en el programa que yo les he dado, se llama La historia en la enseñanza. Y comenzaría con la clase número 5. Con la clase número 5 nosotros estamos dando inicio a la unidad número 2. ¿Sí? Y estaríamos en este momento en los últimos temas, ¿sí? Me faltarían más o menos unas 2 o 3 clases para cerrar la unidad 2, que es prácticamente la lógica de fines de junio, vacaciones, agosto, y en agosto ya largaríamos con la unidad número 3, que es una unidad más de cuestión práctica. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, sí. La unidad número 3 se llama Enseñar y Aprender Historia. Y ahí no te quepa la duda, Francisco, de que te voy a volver loco. Planificando, mirando programas, discutiendo con tus compañeros si ese tema va o no va, comparándolo con otros programas, ¿sí? Yo creo que esa es la parte que todos esperamos. Y yo Claro, también, Edith, yo también, no te quepa duda, sino que esto, chicos, a mí me ha cortado por la mitad. Me ha cortado por la mitad, porque, a ver, yo en mis clases me gusta dialogar, me gusta poder compartir con el alumno sus opiniones, poder a lo mejor estar de acuerdo en algunos puntos, en otros no. Y yo creo que eso enriquece totalmente los materiales de lectura con los cuales nosotros trabajamos. Porque en definitiva uno va transmitiendo ciertas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida profesional, ¿sí? Y que lamentablemente esta situación nos está impidiendo de eso. Así que ojalá la situación se mejore y para agosto, septiembre podamos volver a la presencialidad, porque es clave. Ustedes van a necesitar cosas claves para enfrentar lo que son las prácticas, ¿sí? Y a mí me está preocupando de que seguimos en esta situación y que yo le voy a poner la mejor buena voluntad de este lado, pero hay cosas que tanto a ustedes como a mí, por este medio, se nos van a escapar. sí, creo ¿Sí? que también todos esperábamos mucho este año, que era más específico que los años anteriores. Más que todo por la didáctica y por las prácticas, era más específico, más áulico, digamos. Nos acercamos más a la profesión. Mira, Victoria, si hay una materia clave que vos vas a recordar para enfrentarte a los alumnos, va a ser esta. Claro, Esta por eso, es la única materia que a vos te debe preparar para plantarte frente a un grupo de alumnos y demostrar que vos sabés, que vos conocés y sobre todo que sos capaz de transmitir lo que les querés enseñar. ¿Sí? claro, Esta materia te tiene que dar esos fundamentos y tener esa seguridad a la hora de hacer tu práctica. Porque podés ser muy buena desde el conocimiento, podés tener un conocimiento acabadísimo de todas las materias que has visto, pero si no las sabes transmitir, si no las sabes explicar, como dice Yves Chevalier, este proceso de transposición didáctica no está llevándose adelante. No existe, como ahí expresa la compañera Edith. ¿Sí? sí, Bueno, chicos, si les parece, quedamos de acuerdo en esto. Yo quiero tomar este tiempo para que nosotros hagamos este tipo de videos, ¿sí? En los días lunes. El profe Aguirre como que se ha sobrepuesto en mi horario. Mi horario comienza a las 17 horas hasta las 20 y después tengo una hora de consulta, ¿sí? Pero bueno, no hay problema. Yo tampoco le quiero a él modificar ya lo que venía armando. Si a ustedes les parece, poder armar esta reunión los días lunes a las 18 horas. ¿Sí? Y hacer Claro, una pero hora. en el horario era el horario que nos ha pasado la Facu, nos has dicho desde las 18 hasta las 21 tenemos con usted los lunes. Les ha O pasado no, mal. Porque yo tengo, mira, yo tengo de 17 a 20 y de 20 a 21 la consulta. A lo mejor nos han pasado más el horario, porque esto no pasaba a habido principio de año. un error o una confusión en el horario. Por eso me resultó Claro. extraño cuando ustedes me plantearon hoy de Aguirre, y claro, bueno. Claro, porque ahora nosotros el departamento de estudiantes nos mandó de 16 a 18 historia mundial y de 18 a 21 didáctica de la historia. Claro, porque nosotros normalmente tenemos 3 horas, ¿sí?
y después una hora de consulta que se hace. Normalmente a las 20 ya cortaba con los chicos y bueno, ya que el que necesitaba hacer una consulta urgente, sobre todo en la época de parciales o en la época de lo que era el tema de las prácticas, ¿sí? Aprovechaba ese espacio para poder hacerlo. Por eso me resulta extraño. Pero bueno, más allá de esta cuestión, dejamos a las 6 de la tarde, si a ustedes les parece, este vínculo y lo extendemos, qué sé yo, hasta las 19:30, 19:20, de acuerdo también a las ocupaciones y bueno, obviamente uno entiende, del otro lado ustedes tienen una vida social y ya tienen más o menos organizado el tema de la cursada, así que yo tampoco quiero desestructurarles mucho su situación. Yo digo, una hora, una hora y 20, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Sí, Blanca. Quería preguntarle, estoy viendo que la está grabando la clase, ¿a dónde la va a subir? Te las voy a subir a la clase. Al Classroom. A ver, si usted lo ve, bien. estoy grabándolo desde la plataforma de una universidad. Espero que no me corran, ¿sí? Estoy grabándolo, estoy robándoles esta posibilidad porque desde el Meet común no me lo permite. Se me permite grabar esto desde la plataforma. Con entró la cuenta de mi hija. Ah, pues, sí, por la plataforma. Claro, yo estoy grabándolo desde la plataforma porque si lo hiciera o sea, con mis recursos no lo podría. Entonces, el acceso a la plataforma me permite a mí grabarlo y bueno, y que ustedes puedan luego contar con esta clase para alguna consulta, para volver a ver, por ahí plantear las cosas que habían estado preguntando. Lo bueno de esto es que es un primer ámbito de comunicación interesante, donde también nosotros tenemos la oportunidad de conocernos e ir planteando las dudas que van surgiendo. Y a mí me urgía, vuelvo a repetir, no lo pude hacer antes porque estaba con el recurso destruido y bueno, gracias a Dios lo pude solucionar. Yo no estoy viviendo en Villa Mercedes, yo soy de San Luis, estoy comunicándome desde San Luis Capital, entonces también este tiempo fue medio complicado acá, no atendían las casas de informática, se fue todo. No digo que ahora esté mejor, pero bueno, tiende a irse solucionando. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿No? Sandra, Francisco, Victoria, Paula, Gustavo, Valentina. No, yo por el momento mi parte, no, profe. Quería decirle, profe, que si antes que usted pueda nos va a mandar trabajos prácticos o participación en foro demás, que nos tomemos como este espacio para que usted pueda explicar los diferentes textos Francisco, y así nosotros tenemos como una mirada más profunda. No, eso descontalo desde ya. No. Esa va a ser la lógica, esa va a ser la lógica de trabajo. Es más, iba a ser mi lógica de trabajo, sino que bueno, me sucedió esto y no lo pude solucionar, no tenía forma de solucionarlo. Ahora espero que no se rompa, toco madera, ¿sí? Para poder avanzar, y la idea es esa. ¿Cómo van con este trabajo práctico? Si les está resultando complicado, les estiro la presentación unos días más, no hay problema, ¿eh? Recuerden que nuestra cursada es anual, así que si me tengo que estirar un poquito más, no hay problema, que sea la decisión de la mayoría. Sí. Nosotros vamos a empezar a leer hoy o mañana porque tenemos como varios trabajos esta semana. Bueno, hagamos una cosa, les pongo como fecha el viernes de la semana que viene. ¿Les parece? Les doy tiempo hasta el viernes de la semana que viene para que me lo presenten. Claro, profe. Bueno. Una relectura. Si ustedes quieren, miren, si ustedes quieren, el lunes que viene trabajamos puntualmente sobre los materiales para esta actividad. ¿Les parece? Sí, genial. Bueno, entonces quedamos así. El lunes trabajamos sobre los materiales para esta actividad. Obviamente el compromiso del lado de ustedes de la lectura. La lectura, la síntesis, planteen todas las dudas. Entonces el lunes nos enfocamos en eso. Y bueno, si hay alguna duda anterior, planificaremos otra clase para ver las dudas que hayan quedado. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Les parece? Entonces quedamos así. Muchas gracias. Les traslado, bueno, este viernes no, el que viene para la presentación, y el lunes que viene abordamos todo este material con todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias, profe. No, bueno, por favor, yo después les paso esta grabación, se la subo para que la vayan
analizando, para que vayan viendo por ahí algunas cosas, ¿sí? Sí, hay algunos Pero compañeros que no se pudieron conectar, así que de paso van a tener la oportunidad de bien, verlo. bien, bien, bien. La idea es que sea en nuestro espacio de intercambio, de discusión, de análisis, de planteo de dudas. De ahora en más. De ahora en más Sí, vamos a dejar los lunes en este horario. Bueno, Bueno, Profe, chicos, sí, gracias. sí, Paula. no, le quería decir con respecto al mensaje que le dejé hoy, bueno, Sí. más o menos lo que venimos hablando, y bueno, me deja más tranquila también todo lo que nos está comentando, y bueno, para que podamos seguir un hilo conductor, porque bueno, en lo personal lo que yo le manifestaba era como que tenía todo ideas Sí. sueltas, pero no lograba Tener entender. presente, mira, que uno de los más preocupados por esa situación soy yo. Yo estoy sumamente preocupado, ¿sí? Porque sé que es clave y lamentablemente me desespera esta situación, porque hay muchas cosas que yo les quisiera transmitir, pero también estoy medio limitado. Esto me está limitando un montón. Así que bueno, vamos a tratar de poner buena voluntad de un lado y del otro para que podamos ir avanzando a paso seguro. Bueno, chicos, Profe, yo sí, más o menos como usted nos estaba contando en cómo se conforman las unidades y teniendo en cuenta que la unidad 3 ocupa todo lo que es el segundo cuatrimestre, digamos, el final también va a ser más práctico que teórico. mira, te lo adelanto. El final es trabajar sobre una planificación, trabajar sobre Ujú, una secuencia didáctica, y en esa sí, secuencia didáctica, depende de cómo vos la hayas armado, son los autores que vas a utilizar para referenciar a la misma y para defenderla. O sea que bien, como si vos armas tu secuencia, y tu secuencia es como si vos eligieras los autores sobre los cuales vas a trabajar y vas a defender tu final cuando llegue el momento. Pero bien. bueno, tenemos tiempo, tenemos un cuatrimestre más para pensar en el final. ¿Sí? Sí, O sea, hay tiempo. Hay tiempo, yo les quiero transmitir calma, tranquilidad, vamos bien, vamos avanzando. Ténganme un poquitito de paciencia en cuanto a la devolución de los trabajos. A todos les voy a hacer la devolución. Y bueno, y establecemos este contacto el lunes que viene, en este horario. buenísimo, Bueno, profe. chicos, un placer y les dejo un gran saludo a todos. Y bueno, después pasen, bueno, a los chicos que no han podido conectarse, que va a estar subido en el Classroom, ¿sí? Bueno, un saludo Sí, grande a todos. Chao, chao, nos vemos. saludos. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Nos gracias. vemos. Chao. Blanca.